Who is Kaiser Soze? Siempre que hablamos de villanos en el cine, se nos vienen a la cabeza tantos personajes legendarios. El Joker de Heath Ledger o de Joaquin Phoenix, Darth Vader, Hannibal Lecter, Hans Landa. Todos estos villanos se quedan en nuestra mente como grandes villanos y están aquí porque sus acciones en pantalla nos han impactado. Su manera de desafiar al protagonista llevándolo al límite nos ha generado muchas sensaciones, pero no está ni cerca del villano que hablaremos en este video. Hitchcock dijo que no hay nada que dé más miedo que una puerta cerrada, ya que tu imaginación hará frente a lo peor. Es increíble cómo nuestra mente puede llegar a ser nuestro peor enemigo. Pero, ¿por qué es esto? Puede ser que haya algo dentro de nosotros que no nos imaginamos. Algo que siempre ha estado ahí. Algo o alguien. El mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Esta icónica frase de Kevin Spacey, en Sospechosos Habituales, resume a la perfección el núcleo de esta obra maestra del cine. La manipulación de la percepción y la construcción del mal como algo que habita, no fuera de nosotros, sino en nuestra mente. Kaiser Soze, la figura casi mítica que domina la película, no es solo un criminal, sino una manifestación del miedo, de las inseguridades y de la ambigüedad de la realidad misma. A lo largo de la película, somos testigos de cómo el diablo no es una presencia tangible, sino una fuerza psicológica que distorsiona tanto a los personajes como al espectador. En este video, exploraré cómo Sospechosos Habituales utiliza su narrativa no lineal, su cinematografía oscura y su juego con la verdad para revelar que el verdadero mal no es un ser externo, sino una construcción mental alimentada por el miedo y la duda. El concepto de que el diablo vive en nuestra mente es uno de los pilares fundamentales de Sospechosos Habituales. La película juega constantemente con la percepción de la realidad, no solo a través de sus personajes, sino también mediante el espectador, que queda atrapado en la red de mentiras y verdades que teje Verbal Kint, el personaje de Kevin Spacey. Desde el principio, somos introducidos a un mundo donde la confianza es cuestionada y las apariencias engañan. Los personajes se encuentran en una situación de constante incertidumbre, manipulados por una fuerza invisible que los lleva a la destrucción, y el espectador experimenta lo mismo, intentando discernir entre lo real y lo falso. Uno de los recursos clave que utiliza el director Bryan Singer para sembrar la duda es la estructura no lineal. La historia no avanza de forma cronológica, sino que está construida a partir de flashbacks contados por Verbal durante su interrogatorio. Este recurso provoca que la audiencia dependa completamente del narrador para comprender los eventos que ocurrieron. Sin embargo, Verbal es un maestro del engaño, distorsiona los hechos alterando la verdad a su conveniencia. Esta técnica no solo crea una atmósfera de desconfianza, sino que también subraya la idea que el verdadero poder del diablo no es la violencia o el control físico, sino la capacidad de manipular la mente y la percepción. Además, el uso del color y la luz refuerza la noción de que el mal reside en la mente. Las escenas más importantes están envueltas en sombras y tonos oscuros, simbolizando lo oculto y lo que está fuera de nuestra vista. Los personajes, especialmente Kint, son iluminados de manera que sus rostros quedan parcialmente cubiertos por la oscuridad, reflejando la dualidad entre lo que aparentan ser y lo que realmente son. Esta elección estilística no solo contribuye a la estética noir del film, sino que también actúa como una metáfora visual del control que Kaiser Soze ejerce sobre todos. Es una presencia constante, pero nunca se revela completamente. El diablo no necesita estar frente a nosotros, vive en lo que no podemos ver, en las partes de la verdad que desconocemos. La música y el sonido también juegan un papel crucial en la creación de esta atmósfera de incertidumbre. John Ottman, compositor y editor de la película, utiliza pistas sonoras que, en lugar de generar emociones evidentes, incrementan la tensión de manera sutil. El espectador nunca sabe realmente cuándo debe estar alerta, ya que incluso las escenas aparentemente triviales están acompañadas de música que sugiere que algo siniestro está ocurriendo. Esto refuerza la idea que el peligro y el mal no son necesariamente visibles, sino que operan en un nivel psicológico, alimentando la paranoia tanto de los personajes como del público. La figura de Kaiser Soze es, en una última instancia, la encarnación de este mal intangible. A lo largo de la película se nos presenta como un mito, una historia contada para asustar a los criminales, una especie de leyenda urbana del inframundo.
Sin embargo, su poder reside precisamente en esa nebulosa presencia. Soze representa el miedo absoluto, la figura que nadie puede ver ni controlar, pero que todos creen real. Para los personajes, él es el diablo, un ser omnipresente que puede destruir sus vidas sin que lo vean venir. Esta ambigüedad es clave para la narrativa, porque la película no nos dice si Soze es una persona real o simplemente una construcción mental creada por el miedo. Lo importante es que sus acciones, o las amenazas de ellas, dominan la mente de todos, incluso del espectador. El tema de la credibilidad del narrador también juega un papel vital en el análisis de cómo sospechosos habituales articulan la idea del mal como algo mental. Desde el comienzo, el personaje de Verbal Kint es presentado como un testigo confiable, aunque físicamente débil con una discapacidad que parece serle inofensivo. Sin embargo, a medida que avanza la historia, nos damos cuenta que la debilidad de Kint es solo superficial. Su verdadero poder proviene de su capacidad para controlar la narrativa. Aquí la película pone en duda no solo lo que los personajes creen, sino también lo que el público acepta como verdad. El diablo no solo manipula la realidad, sino también lo que la gente está dispuesta a creer. En Sospechosos Habituales, la noción del diablo no se presenta como una figura externa o sobrenatural, sino como una construcción mental que juega con nuestras percepciones, nuestras dudas y miedos más profundos. A través de su narrativa fragmentada, su estética oscura y sus personajes manipuladores, la película nos muestra que el mal no es siempre tangible o identificable. A menudo es una creación de nuestras propias inseguridades y de la información que elegimos o no elegir procesar. La verdadera genialidad de Keyser Söze no radica en su capacidad para cometer actos violentos, sino su habilidad para sembrar el miedo, la duda y la confusión, tanto en sus víctimas como en la audiencia. La película deja claro que el mal puede disfrazarse de muchas maneras. Verbal Kint, el narrador aparentemente inofensivo, utiliza su aparente vulnerabilidad para manipular a los otros personajes, y por ende, a nosotros. Su transformación final, cuando revela su verdadera identidad como Keyser Söze, no es solo un giro narrativo impactante, sino una representación de cómo el mal puede esconderse bajo las formas más inesperadas. Este desenlace subraya la idea de que lo que más tememos no es necesariamente lo que podemos ver o prever, sino lo que no entendemos. Lo que está oculto en las sombras, tanto físicas como psicológicas. El engaño es el arma más poderosa de Söze, pero también lo es la voluntad de los otros personajes de creer en lo que les conviene. Cada uno de los miembros de la banda, los oficiales de policía y el propio espectador son culpables de caer en las trampas de sus propias suposiciones. Este juego de percepciones plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad. ¿Quién controla lo que creemos? ¿Qué sucede cuando la verdad está completamente fuera de nuestro alcance? Sospechosos Habituales nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras realidades basadas en fragmentos de información y cómo, cuando esas piezas son manipuladas, el resultado puede ser desastroso. El film también subraya una verdad incómoda. A menudo no somos conscientes del mal que habita en nuestras mentes hasta que es demasiado tarde. Tanto en la vida como en la película tendemos a creer en narrativas que refuerzan nuestras propias ideas preconcebidas, ignorando las señales que podrían indicarnos lo contrario. Los personajes de la película se encuentran atrapados en este ciclo de autoengaños y nosotros como espectadores experimentamos una versión de esto al ser guiados por la trama, solo para descubrir que al final, que todo lo que queríamos saber era falso. El diablo, entonces, no es una figura externa que acecha desde las sombras. Es la capacidad humana para distorsionar la realidad, engañarse a sí mismo y justificar acciones basadas en percepciones erróneas. Otro aspecto fascinante que refuerza esta idea es cómo Bryan Singer utiliza la cinematografía, el montaje, para hacer que el espectador se sienta tan perdido y manipulado como los personajes. Las tomas cerradas, los ángulos poco convencionales y los cambios repentinos de perspectiva obligan al público a cuestionar constantemente lo que están viendo. Cada fotograma parece diseñado para engañar, invitando a ver más allá de lo evidente, solo para descubrir que al final, al igual que los personajes, hemos sido víctimas de un gran engaño. Esta maestría técnica es esencial para transmitir el mensaje de la película. No se puede confiar en la percepción porque el diablo vive precisamente en esas grietas de la realidad que pasamos por alto. En última instancia, Sospechosos Habituales es una meditación profunda sobre la naturaleza del mal y la verdad. A través de su historia intrincada y su enfoque en la manipulación psicológica, la película nos recuerda que el mayor peligro no es un villano que podemos identificar fácilmente, sino las trampas que nuestra propia mente puede tendernos. Keyser Söze es un símbolo del diablo que todos llevamos dentro, la capacidad de mentir, de manipular y de confundir a los demás y a nosotros mismos.
La película deja al espectador con una sensación inquietante de que a veces el mayor truco del mal es hacernos creer que hemos entendido lo que está sucediendo, cuando en realidad solo estamos viendo lo que el manipulador quiere que veamos. En conclusión, Sospechosos Habituales nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones, a desconfiar de lo que parece evidente y reconocer que el mal profundo no es siempre el que está fuera de nosotros, sino el que acecha desde dentro, en nuestras mentes. El diablo, como sugiere la película, no es una fuerza externa y sobrenatural, sino un reflejo de nuestra capacidad para engañarnos y perder el control de lo que creemos saber. Sospechosos Habituales es una película que vi hace tanto tiempo. La primera vez que la vi, se convirtió en una de mis películas favoritas. Revisitándola con el tiempo, me di cuenta que lo que en verdad me gustaba de esta película no era como su cinematografía, su historia, era simplemente ese giro de la trama al final, que te hacía dudar de todo lo que habías visto. Ese creo que fue el motivo por el que le quise hacer un video, porque me pareció como una película, porque no nos engañemos, Sospechosos Habituales no es una película que sobrepase niveles extraordinarios ni en técnica ni en una historia, pero es ese giro de trama, cómo crearon esa expectativa para crear un personaje tan legendario que nos damos cuenta de que es el verdadero villano solo al final y siempre guarda ese recuerdo de qué es capaz, hasta dónde puede llegar. Espero que les haya gustado el análisis. Si les gustan más videos como este, tengo de muchas otras películas. Les voy a recomendar la de Ciudad de Dios y la de Érase una vez en América. Son, creo que, uno de los análisis más exhaustivos que he hecho hasta el momento. Me gustaría saber qué es lo que piensas tú de esta película. Así que si te gustó esta película o simplemente te gustó este análisis, por favor deja tu like. Nos vemos hasta la próxima.